Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. La muerte, la muerte. ¿Qué le pasa a este? ¿No creéis? Este está hoy un poco... Está amargado, está... No, la muerte es real y debemos de hablar de ella. Aunque en muchas iglesias no se hable, claro, porque eso echa fuera a mucha gente. Entonces, claro, es mejor hablar del cachondeo y del jolgorio y de todo lo que se traen y no de la muerte. Pero yo te digo que cuando hablamos de la muerte, estamos abriendo un camino a la vida. Jesús, ¿a qué vino? A morir. ¿Para qué? Para abrirnos ese camino. Jesús resucitó y nosotros vamos a resucitar para vida eterna, para estar con Cristo. Siempre y cuando hagamos caso a lo que Él nos está diciendo. Pero si no predicamos en nuestras iglesias sobre la muerte, no vamos a saber ni vamos a estar preparados para ese terrible trance que todos vamos a tener que atravesar. Entonces el hablar de la muerte no es ni porque yo esté mal, ni porque... que va, todo lo contrario. Pablo decía que para mí morir es ganancia. ¿Por qué para mí va a ser de distinta forma? ¿O para ti? No, hablar de la muerte y según la especie global, que sabéis cómo yo hablo y cómo yo os quiero decir las cosas, es de una forma totalmente, pues, digamos lo que sirve para preparación, al igual que ese perfume con el que le ungió esa mujer a Jesús, los, los pies o la cabeza, que hay los ungimientos de Jesús, en los cuales muchos tienen controversias sobre ellos, pero que no hay tal. Lo único que sucede pues que Jesús dijo que dejadla en paz porque me está preparando para la sepultura, es decir, le está ungiendo para la muerte, ¿no? Y bueno, que, que todos decimos que si la muerte eh, ¿cómo decir? Bueno, que no es un plato de gusto. Entonces, ¿por qué decía Pablo que para mí el morir es ganancia? Yo no sé, pero muchas de las veces me pregunto ese por qué y claro, cuanto más vas conociendo de Cristo, más sabes, más tienes más conocimiento, más cuanto más creces espiritualmente y te va sucediendo lo que a Pablo te vas acercando a él. Yo, bueno, todos los días leemos, ¿no? Que fallecen demasiadas personas, que hay, pero no sé, enfermedades o eh, no sé, yo creo que ha sido esta mañana o ayer, que un famoso cantante que había muerto, era, no era mayor, tenía 50 y tantos años, por, por una enfermedad, otro ya legendario también, con 90 y tantos años, casi 100 años también que había muerto por una insuficiencia, no sé qué. Eh, Otra persona también, estoy hablando de famosos, que es lo que la gente parece que da, no sé, se muere alguien en tu familia y porque esté viviendo a 1000 kilómetros tuyo, a lo mejor lo notas menos que este que a lo mejor está a 15.000 kilómetros y que ni le conoces, solamente has oído sus canciones o sus actuaciones o sus películas o cualquier cosa, eh, por lo que sea famoso. Y, pobrecito, que tal y que igual. Bueno, claro que hay tristeza y dolor alrededor de todos los personajes famosos que mueren, pero también la hay de los que no somos tan famosos. Eh, yo he llegado a oír a personas
decir de otra gente que ha muerto que no los toca nada, que ni se conocen, solamente han oído hablar de ellos o han unas canciones o cualquier cosa y de, ay, este no debería de morir nunca. Bueno, pues, entonces ¿qué quieres? ¿Que no vaya al cielo? Yo lo que sí que os digo es que la muerte es una realidad y ocurre todos los días y ocurre a cientos, a miles, a millones de personas en todas las partes del mundo. No se necesita ser famoso ni conocido para que sufras más o sufras menos, o te acuerdes más o te acuerdes menos, sino que todos más tarde, ojalá, para estar aquí dando más, como decía Pablo, para estar dando más la palabra de Dios, pero no, si Dios quiere que parta con Él, yo estoy preparado para irme con el Señor. Pero si estoy aquí es porque el Señor quiere que siga con su palabra hasta que Él me llame, a mí me da igual. Pero lo cierto es que todos, tarde o temprano, nos vamos a tener que enfrentar a este terrible enemigo que se llama muerte. Bueno, aunque ocurre, esto es una realidad que ocurre con bastante frecuencia, pero aún no nos hemos acostumbrado a ella, ¿verdad? Y a pesar de todo lo dicho, tememos y tratamos con todo lo que está a nuestro alcance evitarlo, ¿no? Hasta con el pensamiento. Ay, yo no pienso en esto, ¿qué tal? Por eso no es tan popular el hablar de la muerte en la iglesia, ¿verdad? A poquitos pastores oís hablar de la muerte, que sí. Pero bueno, yo como soy una rara avis, como se dice en latín, alguien que está predicando el Evangelio a una contracorriente, pues yo predico de la muerte y porque mi Señor Jesús murió y resucitó. Por lo tanto, es mi deber de proclamar todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La muerte ocurre y seguirá sucediendo porque este es el fruto del pecado de los seres humanos. Tal y como nos dice la Biblia en Romanos 5:17. Quisiera, antes que nada, que cogieseis un pasaje de cabecera y leyeseis en el Evangelio de Lucas el capítulo 16, versículos 19 al 31. Sí, sé que muchos lo sabéis, iremos hablando poquito a poquito del rico y de Lázaro, ¿vale? Bien, ahora vamos a continuar y ya iremos hablando de esto, porque quiero que quede claro algunos puntos y algunas claves que hay para que no temamos a la muerte. Temed a quien puede destruir el alma, decía Jesús, pero los que destruyen el cuerpo está hecho de polvo y va a volver al polvo, pero mi espíritu y mi alma se van a ir con Dios. Entonces, teme a Dios para que te libre de ese terrible enemigo que es la muerte segunda, que entonces sí que no vas a tener nada. Por eso es mi deber de advertirte, tocarte trompeta y enseñarte de que a la muerte no se le teme, se le combate. Y se gana. Porque yo cuando voy a la batalla voy a ganar. Yo no digo voy a pelear, no. Yo digo voy a ganar, voy a vencer en el nombre de Jesús. Yo no salgo, bueno, si hace buen día quizás sí que pueda con ellos porque parecen que son más fuertes que yo, pero quizás pueda con él. Pero son más fuertes que tú, pero no son más fuertes que Dios. Tú no vas en nombre de Dios. ¿Qué dijo David? Tú, este filisteo incircunciso,
que se mete, yo voy en nombre del Señor de los ejércitos, a por él. Ya está. No nos hemos acostumbrado a la muerte y no hablamos de ella, y ya os digo que la evitamos hasta con el pensamiento. Pero esta va a seguir sucediendo porque es el fruto del pecado de los seres humanos. Romanos 5:17, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos hemos pecado. Razón por la cual la muerte no solo es producto de una condición biológica, sino también espiritual. Y aquí es donde yo quiero, no sé, llevar no una predicación, sino un estudio. Digamos que dentro de esta predicación salgamos no con solamente la enseñanza material o bíblica o espiritual, sino que tengamos un estilo de vida a través de esta predicación, de este estudio, porque quizá no nos llegue con una sola parte y tengamos que hacer dos partes, como es por lo menos dos partes. Lo voy a tratar de hacer lo más breve posible, pero por eso quiero hacerlo en dos partes para dejarlo bien explicado. Si hace falta una tercera, haremos, pero no creo. Creo que con dos, según los datos y los apuntes, todas las notas que tengo, creo que con dos habrá bastante, ¿no? Siendo, digamos, la muerte tan común entre nosotros y cada uno de nosotros susceptibles de ella, la palabra de Dios nos da enseñanza acerca de que es importante que conozcamos y que reflexionemos en ella. Es Jesús quien nos relata una historia en donde dos hombres de igual manera se enfrentaron a la muerte, pero su destino eterno tuvo una significativa diferencia. Aquí es donde entra el pasaje de cabecera del Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 22 que dice: aconteció que murió el mendigo y murió también el rico. Murió Lázaro, que era el mendigo, y murió el rico. Este relato, este pasaje, se inicia hablando de un hombre rico que vestía con esplendidez, hacía fiesta todos los días. Su porte reflejaba una alta posición, un statu quo bien saneado, una alta posición económica. Se dice que posiblemente era un hombre dedicado a los negocios, al comercio, bueno, lo que fuera, razón por la cual efectuaba grandes banquetes para celebrar todos sus triunfos financieros. Pero también se nos dice a la vez que había uno llamado Lázaro, que era un hombre enfermo, cubierto de llagas, el versículo 21, dice, pero además muy pobre, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, versículo 22. Ambos vivían en condiciones diferentes, eran personas diferentes, habían vivido la vida de maneras opuestas. Al parecer no había nada en lo que pudiera estar en igualdad de condiciones, pues uno era rico, el otro pobre, el uno sano y el otro enfermo, uno bien alimentado, el otro con hambre, uno con bienes, el otro sin nada, uno humanamente digno, a todo el mundo le rendía pleitesía, el otro despreciado y mendigando, despreciado por todos, menos por los perros, que eran los que iban allí a lamerle las heridas que tenía. Sin embargo, había algo que los pondría frente a frente, que los haría iguales. Y luego cada uno afronta las consecuencias de
atravesar ese umbral de la muerte, que es lo que los hace iguales, luego atraviesan este umbral y salen las consecuencias de cada uno. Eso lo vamos a ir viendo. Eh, lo que nos hace iguales, unos ricos, otros pobres, unos guapos, otros feos, unos gordos, otros flacos, es la muerte. Al lugar, como decía Job, desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Llévate algo que valga más que eso, Job. Llévate a Cristo en tu corazón. Porque cuando tú exhales el último suspiro, ¡fum! Tu cuerpo se va a quedar ahí, le van a enterrar, o le van a sepultar, o le van a quemar, o le van a hacer lo que quieran. A mí no me importa lo que hagan con él. Pero mi alma y mi espíritu van a estar con Cristo en medio segundo. Se nos dice que llegó el día en que Lázaro perdió la batalla contra sus enfermedades y su cuerpo dejó de funcionar, pero de igual manera se nos dice que el hombre adinerado también murió y fue sepultado, el rico, ¿no? Yo conocí a una persona que llegó a casa un día, comió con su familia y les dijo, llamadme dentro de un ratito, de tantas horas, de un par de horas, de 3, de 4, llamadme dentro de un ratito por si me quedo dormido, ya, llamadme, vale. Cuando fueron a cumplir esa petición, no se le pudo despertar. Cuando se llamaron a los médicos tampoco pudieron despertarle. Ese fue el último sueño de mi padre. Qué cruda es la realidad de la muerte, ¿verdad? En el momento menos esperado llega. Y hasta las personas jóvenes, como era mi padre, sana, fuerte, en pleno vigor, no había padecido una enfermedad en su vida. Y cuando empezaba, apenas tenía 50 años mi padre. Atravesó el umbral de la muerte. ¿Quién se iba a imaginar? La muerte es un paso a otra forma de vida. Todos esperando que despertarle para irnos a lo que teníamos planeado, pero el Señor tenía otros planes que, bueno, causaron tristeza y dolor en ese momento, pero siempre son para bien todo lo que Dios nos hace pasar. A la larga son bien para nosotros. Os digo esto para que comprendáis y sepáis que cuando os hablo de la muerte he estado muy cerca, he pasado por ello y he estado muy cerca de morir. En un accidente que tuve, me dijeron los médicos que estuve 3 minutos muerto en el hospital.
y que sin saber cómo, y al día siguiente yo ya me iba. Y me dijeron los médicos, quédate en observación por si acaso. Digo, no, no, yo me voy. Yo me encuentro bien. Por favor, quédate, que te tengamos en observación. Ya me habéis tenido un día desde que tuve el accidente. Lo único que tengo es el brazo roto. Tenía un brazo roto nada más. No os preocupéis que si me encuentro mal, vengo aquí enseguida. Bueno, espera que te pongamos bien el vendaje, todo. Vale, me pusieron el vendaje y me fui. Fue una de las veces que me dijeron, no entendemos cómo alguien que ha estado como tú, que haya salido de un accidente de tal calibre como tú, salga al día siguiente sin ninguna secuela. Es que todos los que han pasado por ese trance no solamente han tenido secuelas físicas, de roturas, porque yo he tenido más accidentes y me lo han vuelto a decir. También lo mismo, dice, pero ¿qué tienes, chico? ¿Qué tienes tú que ni un rasguño? Otro accidente fue el doble peor que ese. El coche todo hecho polvo, humeando, medio ardiendo. Y yo salí con mi perrito, los dos intactos e ilesos. Aquí solamente me rompí un brazo. Bueno, que no fue roto, fue nada más que un tendón salido del lugar, nada más. Y el brazo sanó perfectamente en muy poco tiempo. Y me decían que otras personas pues habían tenido secuelas bien físicas, pero sobre todo al atravesar lo que, lo que yo había atravesado, si es que has estado muerto 3 minutos. Has estado clínicamente muerto 3 minutos. Nadie ha salido, que nosotros sepamos, y era un buen hospital, de los mejores, nadie que nosotros conozcamos ha salido sin secuelas. Han tenido secuelas de, bueno, pérdida de memoria, neuronas, pérdida de visión, de oído y tal. Yo, nada. No nos es lícito darte el alta. Digo, pero es que la pido yo voluntariamente. Vosotros estáis obligados a darme el alta. Porque la pido yo. Dadme los papeles que creáis conveniente, dadme los documentos, yo no os hago responsables y me hago yo responsable de todo lo que pueda suceder. Ya accedieron, firmé, me fui. Hasta ahora. Yo no soy de los que dicen que vi un túnel, vi una luz. Yo no vi nada, yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo que perdí el conocimiento, me desperté en la cama de un hospital, digo, ¿qué hago aquí? Me veo con el brazo en cabestrillo, con así la cabeza vendada porque tenía de los cristales del coche, pues habían saltado y tenía pequeñas heriditas en la cabeza, los cristales y todo eso, y el airbag que había saltado y tenía pues, toda la cara hinchada, ¿no? Del golpe del airbag al saltar del volante, claro, todo el pecho pues me dolía del golpetazo, pero nada más. Yo dormí esa noche, me levanté sin ningún dolor y digo, me voy. ¿Cómo que te vas? La muerte es un paso a otra forma de vida. Leed el versículo 25 del pasaje que estamos leyendo. Dicen, Lázaro, ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Yo os digo que yo no vi nada. El paso de la muerte a la vida. Mi padre está en el cielo, estoy seguro, y lo que vio lo está viendo posteriormente
al último suspiro. Pero a mí Dios volvió a insuflarme el aliento de vida, igual que lo hizo con el primer hombre. Y yo salí y volví a respirar. O me tomó la mano como a la niña y me dijo Talita Kumi. A mí no dijo niña, sino dijo, venga tío, levántate, que ya está viendo hacer el vago. Y cogí. Tanto el rico como el pobre, como Lázaro. Os comento esto para que veáis de que no solo he sentido la proximidad de la muerte con familiares, con amigos, con vecinos, sino que hasta yo mismo he pasado por esa experiencia, aunque no me acuerde. Pero bueno, ahí están todos los documentos y los informes médicos que dicen que el día tal, del tal, del tal, este fulano estuvo tres minutos muerto. Contrario a lo que muchos se creen, la muerte no es el fin. Hay una canción que cantábamos en el ejército, yo he sido militar, como muchos sabéis, y cantábamos en el ejército que es la muerte no es el final. Es muy sentida, es muy sentimental, ¿no? Y habla de Dios. De que llega la luz de Dios, ¿no? Cuando mueres vas a la luz de Dios. Por eso hay muchos que dicen, al final es como un túnel que al final ves la luz. Muchas películas, ven hacia la luz, ven hacia la luz. Tonterías, yo no vi nada. Perdí el sentido cuando me dio el golpetazo. Me desperté en el hospital, punto. No sabía ni lo que había pasado, nada más. Solamente sé que iba, pum, me dieron un golpetazo por detrás, mi coche empezó a dar vueltas, pum, me estrellé por ahí a 300 metros más adelante, pegando vueltas por toda la carretera y no me acuerdo de más. He tenido bastantes, pero sobre todo que yo recuerde de salir ileso de donde otros han salido como poco paralíticos o muertos. Han sido 3. Espero que no me vuelva a pasar, no me deje el Señor otra vez pasar por eso, porque no ya por mí, sino que ya la gente ya dice las cosas y no se lo creen, y pero bueno, tú estás loco, tío. Bueno, pues estaré loco, pues vale. Hay quienes dicen que solo existe esta vida, que todo termina con la muerte ya. Mira, como decían los romanos antiguos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Los que luchaban en la arena y todo demás. Yo vivo aquí y mañana, ya cuando me llegue el día, me muero y punte. Pero tú no aspiras a otra cosa, nada más que es cuál te crees que es tu misión en este mundo, por qué has venido aquí o por qué estás aquí. No. Van a engendrar mis padres, me engendraron mis padres y el día que me toque irme, pues me voy y ya está. Pero, ¿a dónde te vas? ¿Con quién te vas? No, me muero y punto, y ya está, y me he muerto y fuera. Por más que trates de inculcar a esas personas, oye, ¿que hay vida después de la muerte? Venga, déjame a mí de religiones y de... Que no te estoy hablando de religiones, te estoy hablando de verdad. Que hay gente que ha muerto y ha resucitado. Jesucristo murió y resucitó para que tú pudieses resucitar en gloria. Que me dejes, ¿qué tal? La mayoría, hay algunos, muy poquitos, que sí que te hacen caso, pero tienen su más y sus menos.
hasta que ya empiezas a contarles, ya con el tiempo, mira, esto es así, esto es así, y esto es lo que os quiero contar a vosotros. Eh, un poquito más, no tan extensamente, ¿no? Para no aburriros demasiado, pero bueno, eh, la muerte no es el fin de todas las cosas. Como muchos dicen, ah, pues yo he muerto y ya la punto y ya está. Ah, qué ganas tengo de morirme para quedarme en paz. ¿Y tú te crees que el morirte es tener paz? Yo creo que si tuviésemos esa forma de pensar, todos ahora mismo nos tiramos en un puente y no a matarnos, ¿no? Para alcanzar la paz. La paz solo la da Cristo. Entonces, que tengamos eso bien clarito, porque aquí en la muerte se pusieron en igualdad de condiciones tanto un rico como un pobre. Pero una vez estando del otro lado de ese umbral de la muerte, nuevamente hubo algo que hizo la diferencia entre ambos, pero esta vez al revés. Aquí en la vida, el rico era el que estaba así, pero esta vida es terrenal, esta vida es finita, la otra vida es inmortal. La nueva vida es eterna. Y yo prefiero pasar aquí las tribulaciones y llegar a la vida eterna a no estar aquí dando fiestas todos los días y cuando me llegue el día de partir que tenga que decir, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y venga a mojarme esta llaga de tormento. Ese umbral que cruzaron, uno que estaba, que le tenía toda la gente como el jefe de todo, y el mendigo de su casa que se alimentaba de esas migas que caían de los banquetes que se hacían en su casa. Luego se tornaron las cosas al pasar el umbral de la muerte. No solamente se pusieron en... La muerte los puso en igualdad de condiciones, pero cuando ya traspasan, una vez ya al otro lado, nuevamente ya hubo ya una diferencia entre ambos. Y este fue el destino final de sus almas. Guardaos de los que os pueden matar el alma y el espíritu. Hay dos lugares, dos. No hay limbo ni purgatorio ni nada de eso. Olvidaos de eso. Hay dos lugares solamente hacia donde nos dirigimos según la decisión que tomemos en nuestras vidas, en esta vida. ¿Vale? No te reencarnas en una vaca ni en un búfalo. No, no. Tú mueres o vas arriba o vas abajo. Punto. Lo que decidamos en esta vida va a decidir el destino final de nuestras almas. Esto lo veremos un poquito más adelante. Ahora solo nos vamos a ocupar de describir estos dos lugares donde va a morar el alma del ser humano. En primer lugar está el infierno, el tormento. Una vez muerto el rico, se despertó en el Hades. El Hades es el lugar de los muertos, el Averno, el infierno, como algunos traducen. Notad que aun cuando su cuerpo físico quedó en la tierra sepultado, el rico tiene claros sus sentidos, porque tenía conciencia de dónde estaba, pero además de que sufría, pues el texto dice, estando en tormentos, versículo 23, ¿qué tipo de tormentos estaba experimentando este hombre? Sí, cuando le dijo a Lázaro, pues, si no puedes pasar, Abraham, si no podéis pasar, manda a alguien que vaya a mis hermanos y se lo diga para que no vengan aquí. Imagínate cómo tiene que ser ese lugar. ¿Qué tipo de tormentos? A ciencia cierta no sabemos los tormentos que se pasarán, pero dicen que vas a desear 1000 veces la muerte y no la vas a hallar. O sea que yo ahí no voy a estar. Eso lo tengo súper claro. Lo cierto es que sufría y el caso que tenía plena conciencia y sensibilidad de ello. Y tenía la conciencia y sabía de lo que había hecho en vida.
O sea, que donde estaba ahora era la segunda muerte para él. Ya no hay más resurrección, porque en la primera muerte resucitamos, unos para vida eterna y otros para tormento. Hay algunos intérpretes que han concluido que el sufrimiento al que se refiere este capítulo es al fuego mencionado por Jesús en Mateo 5:22, cuando dice que el infierno de fuego, tal, y cuando dice que más vale entrar al cielo manco o ciego que estar completo y entrar al fuego eterno, Mateo 18:8. La base es lo dicho por el rico en el versículo 24. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico pide a Abraham que Lázaro mitigue sus sentimientos con agua. Cuando él daba licores, los mejores vinos, los mejores... Y pide que se moje con agua un poquito y que le... con su dedo. Porque al parecer el sufrimiento, imaginaos cómo tenía que ser. Que con una sola gotita de agua iba a mitigar su sufrimiento. O sea, creo que era causado por las llamas que le consumían, ¿no? Lo verdaderamente cierto es que el rico sufría mucho en ese lugar y rogaba que se le quitara ese tormento o por lo menos que se aligerase el sufrimiento físico, ¿no? En esto se nos dice que el infierno no es un lugar de fiesta. Como muchos dicen, pues yo me quiero ir al infierno, ahí es donde fiesta todos los días. No, la fiesta está en el cielo, la fiesta es Jesús. El infierno no es ningún lugar de fiesta, el infierno es un lugar de tormento eterno. Continuo, doloroso y sin esperanza de salir de ahí. Abraham dice que habría una gran sima puesta entre nosotros, el cielo, y vosotros, el infierno. De manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá tampoco. Versículo 26. El infierno es un lugar en donde el ser humano puede pasar su eternidad. No lo dudes. Pero como puedes ver, no es el mejor lugar para estar para siempre, ¿no? Si muchos ya han vivido un infierno en esta vida, me pregunto que si habría alguno que le guste vivir otro infierno por los siglos de los siglos. Pregunto. A lo mejor si sois masoquistas, a lo mejor os gusta. Creo que no. Luego tenemos el cielo. El cielo es el consuelo. En contraste, el pobre y enfermo Lázaro, su alma fue a parar al cielo, un lugar donde es consolado de sus sufrimientos en la vida. Versículo 25. El cielo es el lugar en donde vive Dios. Isaías 66:1. A donde Jesús ascendió. Hechos 1:11. Donde fue a prepararnos un lugar para vivir junto a Él. Juan 14:3. Es un lugar en donde todas nuestras lágrimas serán enjugadas con el dedo de Dios. Nos va a secar nuestras propias lágrimas, donde no habrá más pérdida, ni clamor, ni dolor, donde no habrá más muerte, Apocalipsis 21:4, en donde los que escojan estar ahí no van a envejecer jamás, ni van a enfermar de nada, pues vamos a ser dotados de cuerpos incorruptibles y eternos. 1 Corintios 15, ahí estáis apuntando los versículos que os estoy dando, porque estos están hablando de la muerte y de la vida eterna. Yo lo digo por vosotros, por si queréis estudiar un poquito más a fondo. Luego no me vengáis preguntándome, pastor, ¿esto qué tal? Os lo explicaré también gustosamente, pero si estamos hablando ahora, tomad algún apunte, ved todo el vídeo y si os es de utilidad, viendo todo el vídeo, pues os podéis suscribir o podéis mandárselo a otra gente o dejando simplemente viendo el vídeo, esto se va a ir llegando a más y más personas.
Eh, solamente eso, no pedimos ni ofrendas, ni diezmos, ni dinero, no, no, no. Aquí no hay nada de eso. Entonces, vamos a tener ese cuerpo incorruptible y eterno. 1 Corintios 15. Ahí es donde estaba Lázaro, disfrutando de las bendiciones del Señor. Hace algunos años creo que estaba viviendo en Valencia, fue en Alicante, en Andalucía, creo que fue en Málaga. Estaba esperando a unas personas y me detuve a leer algo escrito en una barandilla que había, una pared que había sido en una escuela. Y que le achacan esa frase a mucha gente, el Che Guevara, no sé quién, no sé cuánto, bueno. Y ponía en la frase, prefiero vivir de pie en el infierno que de rodillas en el cielo. Pues ahora vete por el infierno, tío. Hay otra que dice, prefiero morir de rodillas antes que vivir esclavizado de pie. Pero eso ya queda a raíz de cada uno. Creo que quien escribió esto no sabía lo que deseaba, porque posiblemente puede escoger vivir de pie en el infierno, pero atormentado y alejado de Dios por siempre. O sea, no solamente vivir de pie en el infierno, sino que vas a estar, si estás en el infierno, vas a estar atormentado, vas a estar alejado de Dios para siempre y toda índole todo pequeñito síntoma de sanidad no va a haber. Vas a estar en una llaga constante. Pero por otro lado, podría vivir de rodillas en el cielo. Y ahí vas a estar gozando de la protección del Creador y feliz, gozoso, con paz, por siempre y para siempre. Sin dolor, sin enfermedad, sin lágrimas. Déjame decirte que contrario a lo que se piensa, estar en uno u otro lado es una decisión de cada uno. Es una decisión tuya estar ahí o ahí, con Cristo o con el diablo, donde quieras. Es tu decisión. Tú puedes escoger hoy donde quieres pasar tu eternidad después de que mueras. La muerte es algo para lo que debemos de estar preparados. Por eso os estoy también hablando de esto. Versículo 28. Dice que le enviase a sus hermanos para que les testifique y que ellos no viniesen a este lugar de tormento. Versículo 28. Hace algunos años, aquí en España, había un grupo de terroristas, ¿no? Que se dedicaban a poner bombas en trenes, en casas cuarteles de la Guardia Civil, en supermercados. Mataban un montón de personas, secuestraban un montón de personas. Tragedias terribles. Y que no sabías a qué venían, ¿no? Pero me acuerdo de una en que secuestraron a un empresario y creo que era un funcionario de prisiones o un empresario, no recuerdo bien porque hace bastante tiempo. Le tuvieron más de 2 años en un zulo. O sea, que ahí no se podía ni mover, ahí hacía sus necesidades, ahí le bajaban con un plato al día, el día se acordaban un poquito de comida. Y a todo momento le decían, prepárate para morir, prepárate para morir. Uf. ¿Tú crees que ese hombre estaba preparado para morir? ¿Te ves tú ahí, en ese sitio? Y que te digan, prepárate para morir, y tú aguantar ahí.
Murieron muchas personas por ese hombre. Mataban a personas para que él delatase a alguien más. Delatase según los terroristas que había lo que ellos quisieran, o les dieran dinero, o todo. Y iban matando, fueron centenares de personas. ¿Sabes dónde están las almas de esas personas ahora? Los seres humanos estamos muy ocupados en vivir, tanto que casi nadie se prepara para morir. Este fue el problema que Jesús halló en su parábola del Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 19. Cuando un hombre hizo planes para vivir, pero sin saber que la muerte le iba a reclamar su vida esa misma noche, Lucas 12, 20, se había preparado para vivir, pero no para morir. La mayoría de la gente se ocupan de tener seguridad económica, bienes materiales, se construyen casas, compran coches, planean vacaciones, pero no se preocupan de su eternidad. ¿Pero cómo me preparo para la muerte? Me preguntan muchas veces. Tiene que ver con una actitud mental, pero no habéis aprendido todavía quién es el dador de la vida y quién la quita. El que tiene poder para quitarla también. Quien te da la vida tiene poder para quitártela. El único. Anteriormente hablamos del destino final del ser humano, ¿no? El cielo o el infierno. Tradicionalmente hemos creído que estar en un lado o en el otro tiene que ver con comportamiento, con las buenas obras. ¡Ay, ese! ¡Qué buena persona es! Es una persona buenísima, tiene el cielo ganado. El cielo no se gana con obras. Por medio de la fe es por lo que les salvo. Y te vas a presentar delante de Cristo, delante de Dios, en el juicio. Vas a ser resucitado. Y los que tengan buenas obras, serán para bien, los que tengan malas obras, para mal. Y por eso mucha gente que cree que estar en uno u otro lado tiene que ver con el comportamiento, con las obras. Nada de con la gracia del Señor, ni con la fe en Cristo. Nada. Con las obras que hagas. Yo he dado 20 euros para los niños con cáncer. Yo ya me tengo ganado el cielo. Qué bien. Ya sé dónde no te voy a ver. Si piensas así. Otros dicen que el infierno se vive aquí, en la tierra. Esto ya estamos viviendo en el infierno y ya cuando muramos ya vamos al cielo. Ya. Aquí nos estamos purificando para ir al cielo, para disfrutar luego del cielo. Otros, más resignados, dicen que vivirán con dignidad su eterno infierno. Por otro lado, los optimistas dicen que todos iremos al cielo, todos. Pues Dios no puede ser tan malo como para hacernos sufrir. En conclusión, unos creen que debemos trabajar para estar en cualquiera de los dos destinos, mientras que otros creen que iremos a cualquier de ambos lados sin hacer nada en especial, y otros lo dejan al azar. A ver qué Dios dice. Sin embargo, este pasaje nos habla de que debemos prepararnos para morir. Y eso es saber en dónde pasaremos la eternidad y hacer lo posible para que sea en un mejor lugar. El rico de la historia estuvo tan ocupado en sus asuntos y en sus fiestas que olvidó que la vida es solo neblina que se evapora y que no arregló su situación eterna. Pero ya una vez en su tormento cobró conciencia de todo esto demasiado tarde. Sin embargo, él quería evitar que sus seres queridos que no cometieran el mismo error que él. Durante esta última semana, este último mes, ha muerto
bastantes personajes famosos y menos famosos. No importando qué famoso sea, cuán famoso sea en este mundo, o haya sido en este mundo, ni tampoco la religión que practicó, tampoco si sufrió o no, si fue rico o pobre. La muerte llegó al ser humano como una maldición que se ha cumplido certeramente en muchas personas, así que todos, sin excepción, la vamos a experimentar. La muerte causa dolor, pero como al hombre rico eso solo fue el inicio de una eternidad de tormento eterno, en una llama que no se apagará jamás. Pero eso puede ser cambiado. Existe un lugar llamado cielo, en donde mora Dios, y Él quiere que tú estés con Él ahí por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Las Escrituras enseñan que Jesucristo murió para destruir en poder el poder de la muerte, Hebreos 2:9, del 9 al 14, para reconciliar a los pecadores con Dios, Romanos 5:10, y para garantizar para ellos la resurrección del cuerpo en el día final, 1 Corintios 15. Para eso las personas deben creer en el Señor Jesús, para obtener la vida eterna, Juan 3:16. ¿Crees esto? Créelo. Invita a tu vida al Señor. Invítale. Y Él te va a dar el pase, el ticket de entrada al cielo con el que vas a meterlo en la maquinita, ¡pum!, y se te van a abrir las puertas. ¡Chum! Porque cuando abres las puertas del metro, esos que te van entrando, que metes el billete, ¡pum!, y la puerta se te abre y tú pasas. Igual, invita a Cristo a tu vida y Él te va a dar el pasaje para cuando llegues, ¡pum!, metas el pasaje y las puertas del cielo se te abran y vas a entrar al cielo. Vas a estar con Él y con todos los que le hemos invitado de corazón a vivir con nosotros y que le hemos entregado nuestras vidas para que Él las use como quiera para su gloria. ¿Eres uno de ellos? ¿Eres una de ellas? Que Dios te bendiga.